Hola, qué gusto estar un viernes más con todos ustedes y qué gusto verlas también a ustedes, Nutrinetas, ¿cómo están? Hola, Hola bien. ¿Y Mariana, ustedes cómo están? hola a Todo todos. bien. Bien y de buenas porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la neta de la crononutrición. Así que bueno, prepárense un tecito, un cafecito, una copa de vino, siéntense para que nos escuchen o nos vean, dependiendo si nos están viendo la transmisión en O YouTube o en pónganse a Spotify. caminar una Sí, o pónganse a vueltita. caminar. Ay, Oti, perdón, es que yo ahorita tengo ganas de estar sentada. Oye, Pero Ella pero bueno, que quiere, no se pónganse tomen un cómodos. café ella porque si no, no quiere van un a té. dormir. Ujú. Pónganse cómodos porque vamos a hablar de la neta de la crononutrición. Y creo que antes de meternos de lleno al tema, valdría la pena hablar un poco de las generalidades o de las bases de dónde viene este tema de crononutrición. Y un concepto clave Se nos es hablar del congeló. ritmo Ahí está. circadiano. Ahí está. ¿Qué es el ritmo circadiano? Porque tiene todo que ver con este tema, ¿no? Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales, conductuales que siguen un ciclo diario, es decir, nosotros estamos sincronizados de alguna manera, sí, con los horarios del día y se responde principalmente, de hecho, a la luz. Estas señales a las cuales responde nuestro ritmo circadiano se conocen como, bueno, no sé la traducción exacta, a ver, ustedes me corregirán, Zeitgebers, creo que es así, que son Ajá, señales, Del ¿sí? alemán. del Del alemán, alemán. ajá, de señales, significa señales, donde la principal señal es la luz del día, porque esta dirige a un reloj maestro, que esto no es ciencia ficción, esto es científico y se encuentra ubicado en el hipotálamo. Entonces ahí tenemos como que el reloj que rige a todos nuestros demás relojes endógenos y que controlan varias vías neuroendocrinas, que también por supuesto está incluida ahí el tema del metabolismo. Entonces, de alguna manera, en palabras más coloquiales, son relojes internos que están sincronizados y sincronizan también nuestras funciones biológicas, ¿sí? Y el estudio de estos ritmos se llama cronobiología. Ahora, ¿qué tiene que ver el ritmo circadiano con el tema de la nutrición? Pues que se ha visto que la ingesta nutricional también es un Zeigeber o una señal, ¿sí? Que puede activar relojes periféricos, incluida la transcripción de algunos genes. Y aquí viene un ejemplo de por qué comer fuera de sincronización con nuestro reloj biológico, que ahorita vamos a profundizar más sobre esto, pero solamente un ejemplo para entender el concepto de crononutrición. Cómo comer fuera de este reloj biológico maestro, por ejemplo, comer en la noche, cuando el reloj dice en la noche te duermes, ¿sí? Pues se han planteado varias hipótesis de cómo pudiera afectar nuestra salud, ¿no? Y vamos ahorita, les decía, a profundizar en esa parte. Entonces ya la definición como tal de crononutrición es esta relación entre la ingesta de alimentos y el reloj circadiano, que indica el impacto del momento en que se come. Es decir, vamos ya más allá de la cantidad de nutrientes que comemos y más bien nos estamos enfocando al momento en que comemos, ¿sí? Y que esto, pues se ha visto que sí tiene impacto en el bienestar del organismo y en la salud en general. Edna, ¿qué nos platicas al Sí, respecto? hasta eso me estaba acordando que cómo es la idiosincrasia del mexicano. No puedes comer sandía en la noche porque te cae pesada, pero Pesado. ¿qué tal unos tacos? No, bueno, así somos, pero Sí, es nos el caen pesados. Lo principal que ahorita comenta Mariana es que exactamente estos ritmos circadianos establecen la producción y liberación de determinadas hormonas, que es algo muy importante que debemos de ponerle atención a esta parte de la cronobiología, porque depende de la hora del día, nuestros cambios ambientales incluso, y estas hormonas también tienen una gran influencia en nuestro metabolismo. Por ejemplo, tú tienes que llevar un horario de comidas, o sea, y si a veces te sales de tu ritmo que tú ya llevas, que es algo inusual tal vez, aquellos individuos, por ejemplo, que trabajan por la noche o que tienen también unos horarios mucho más amplios, pues se pueden incluso hacer cambios en su metabolismo y entre ellos, y los más importantes, es el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Donde empieza a haber cambios en el eje glucosa-insulina y sobre todo porque también se ve reflejada con la alteración de los ritmos del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces nos marca que esta alteración incluso de ritmos de temperatura nos puede llegar a cambiar nuestra forma en que podamos perder peso. Por eso hay personas que empiezan a manifestar cambios metabólicos. ¿Por qué? Porque hay menor oxidación de estos hidratos de carbono y menor gasto energético en reposo. ¿Qué pudiéramos decir? Tenemos mayor riesgos ante la obesidad cuando tenemos estos cambios, dormimos menos, tenemos más estrés, y aquí es donde empezamos a ver que puede haber esas dificultades para perder peso. Incluso hay diferentes publicaciones que se concluye
que estos ritmos circadianos pueden afectar incluso en cómo digerimos y cómo absorbemos nutrientes por estos cambios hormonales. Y ahí es donde también debemos de ver que respetemos el ritmo circadiano para poder mejorar nuestra salud en general. Ahí les va otra situación con metabolismo y salud que se me hace muy interesante porque no solamente también cambia nuestro sistema digestivo, sino a nivel de nuestros tejidos metabólicos, por llamarlo así, el tejido adiposo es súper importante cómo se ve esta influencia. Porque hay hormonas que ya hemos comentado en otras ocasiones con respecto al hambre y la saciedad, y una de ellas es la leptina, que se marca que tiene un pico, por ejemplo, máximo, dependiendo la hora del día, y esto pues puede causar algún cambio de nuestro consumo de alimentos, que puede ser pues más o menos, y también pues hace que se pueda almacenar más grasa corporal o que sea menos eficiente este proceso. ¿Cuál es esa hormona? Pues es la leptina que ya hemos escuchado, que sabemos que es una hormona liporreguladora, que se relaciona principalmente con esta parte de saciedad, pero también sabemos que muchos genes que están en esta parte de expresión, el gen llamado CLOCK, hay uno que se ha estudiado mucho que es CLOCK, que es otro que se llama BIMAL, están ligados a estos procesos y también cómo se expresan estas hormonas, entre ellas también la grelina. Se ha dicho que si tú duermes poco o estamos teniendo estos cambios inusuales de nuestros ritmos, empieza a elevarse y ahí es donde tú buscas más comida. No sé si ustedes se han fijado o a lo mejor nos ha pasado que nos desvelamos y andamos buscando la manera de mantenernos despiertos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la alimentación, traemos más ansiedad por comer. Sí. Y ahí nos marca que sí nos está afectando incluso el metabolismo de las grasas y del colesterol. Entonces podemos ver pacientes que tienen incluso alteración de algunos lípidos circulantes, entre ellos, como ya mencionaba, el colesterol. Y hay otro mito o hay otra situación que sí debemos de conocer, que es el mito de los hidratos de carbono en la noche. Que si la fruta engorda en la noche, que si te cae pesada no la comas, y bueno, empieza a haber una situación ahí medio interesante. Y no es totalmente cierto. Más que nada lo que tenemos que aprender es que nosotros como individuos, cuando trabajamos normalmente en nuestro metabolismo, es que sí producimos estos picos de glucosa normales que comemos y tiene que elevarse la glucosa y la insulina durante el día, pero lo que sucede es que en la noche, de cierta manera, disminuye la sensibilidad a la insulina, que es esta hormona glucorreguladora. Entonces, por eso podríamos decir que por la noche pudiera haber mayor resistencia o menor sensibilidad a la insulina, y por eso en algunos pacientes sería muy importante sí recomendar que los hidratos de carbono sean con moderación o cenar más temprano, o algunos aspectos que por ahí nos va a mencionar Oti, lo cual pues debemos de empezar a considerar parte. Ya no es la cantidad y que si tiempos de comida para aumentar el metabolismo, y eso no, sino realmente aprender un poco más de lo que es crononutrición, y aquí es lo que vamos a comentarles en este programa. De eso que estás mencionando, Edna, incluso hay experimentos de personas que tienen trabajos en turnos nocturnos y han hecho asociaciones con mayor riesgo a diabetes. A diabetes tipo 2 tiene que ver justo con lo que estás comentando. Con el metabolismo. En el estudio de las enfermeras, los resultados del estudio de las enfermeras de Harvard también asocian, ¿no? Las enfermeras trabajadoras de noche tienen mayor tendencia a la ganancia de peso. Es que está esto de la falta de alineación del reloj biológico, afecta este consumo de alimentos, afecta el metabolismo de glucosa, afecta o aumenta la obesidad, afecta la regulación del peso corporal, o sea, tiene muchas implicaciones de este lado, ¿no? O sea, simplemente por no tener este reloj alineado, y eso quiere decir reloj alineado en sueño, reloj alineado en comida y no comida, ¿no? Ayuno y no ayuno, y en actividad física o descanso. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Estamos despiertos, activos y hambrientos todo el tiempo en esta vida y en esta pandemia más, y sí tenemos que voltear a ver eso, ¿no? Alinearnos a una rutina pues más natural, más alineada a la luz y a la noche, ¿no? A la luz y a la oscuridad y al sueño y al descanso y al no comer y sí comer, porque esto afecta todo esto, ¿no? Y la crononutrición también va del otro lado. Lo que como, nutrimentos que yo como, o el tiempo en el que como ciertas comidas, es un estímulo importante para el mismo reloj biológico. Entonces es por los dos lados. Si yo tengo alterado mi reloj biológico, afecto mi consumo de alimentos, como explicó ahorita Edna, ¿no? Claro. Pero si yo ciertos nutrimentos y ciertos tiempos de comidas, que es donde voy a ahondar ahorita, también afecta
el ritmo circadiano. Entonces va como por dos lados, ¿no? Y bueno, ahí yo quisiera entrar en un detalle que ha habido una, pues como que medio discusión o se queda ahí volando esta parte de que el ayuno nocturno, ¿no? El ayuno de intervalo, de aumentar las horas de ayuno nocturno, pero otros dicen eso ayuda con obesidad y con salud metabólica en algunos estudios. Y por otro lado se sabe que saltarse el desayuno también es malo, no ayuda, o que hay que desayunar porque previene la obesidad. Entonces estás hablando como si fuera contradictorio, pero no necesariamente es contradictorio. Por un lado hay saltarse el desayuno y por otro lado hay un consumo tardío de alimentos que puede ser, sí, ¿no? Y esos dos son factores que pueden coexistir, porque si yo consumo tardío, puede ser que yo me salte el desayuno. Así es. Pero no necesariamente entonces los efectos negativos es por el consumo tardío o por el saltarse el desayuno, o puede ser por las dos, ¿no? Pero son dos conceptos distintos. Estos consumos tardíos, cenar muy tarde o estar comiendo en las noches madrugadas, y otro efecto es saltarse el desayuno. Entonces, primero hablan de un cronotipo, o sea, hay cronotipo tardío nocturno, y esto es tú individualmente, tu individuo, que esta manifestación conductual de un sistema de reloj biológico de un individuo individual. Y hay gente que tiene más tendencia a esto de comer más tarde. Y parece ser que el que se salte el desayuno puede tener más este cronotipo tardío, ¿no? De querer comer más tarde, ¿no? Y consume alimentos más tarde, ¿no? Ahora, este cronotipo tardío, en general, en varios estudios, se ha visto que se asocia con menor sensibilidad a la insulina en general, y con mayor glucosa en general. El saltarse el desayuno también se ha visto con más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En una corte de Estados Unidos, pues de este grupo también de Harvard, ¿no? Grandes cortes de adultos de 16 años de seguimiento, aumentó 20% el riesgo de diabetes el saltarse el desayuno. En ensayos clínicos en mujeres aumentó colesterol, aumenta el consumo de energía, reduce la sensibilidad a la insulina. Entonces hay algunos efectos sí negativos del saltarse el desayuno. Por otro lado, las comidas en la tarde o en la noche también se asocian con mayores picos postprandiales de glucosa, es decir, después de comer el pico que sube de glucosa, que es normal o fisiológico, aumenta más en las comidas tardías, en la noche o más noche. Se ha visto, y esto es muy interesante, en un estudio que el consumir cenas después de las 8 de la noche en sujetos con diabetes tipo 2 aumenta la hemoglobina glucosilada, que es un indicador crónico de control glucémico, ¿no? Entonces, está afectando el tratamiento incluso, ¿no? Y bueno, yo sí quisiera decir que, bueno, esta parte de 3 comidas y 2 colaciones que muchos nutriólogos, ¿no? Hemos promovido a lo largo de nuestra vida profesional y que a la fecha es como de, pero es que 3 comidas y 2 colaciones, para algunos sujetos puede ser bueno, depende de muchas circunstancias, pero sí, creo que no tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Oye, Oti, pero no es nada más, o sea, no es nada más tantos tiempos, también es las cantidades de las comidas en las diferentes. Eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, no es, primero, creo que va por acá, la literatura y de lo que alcanzo a leer y a rescatar va por manipular lo que se come en las comidas tardías, porque también se ha visto que si meto más hidratos de carbono, como lo dijo Edna ahorita, ¿no? Si meto una carga fuerte de hidratos de carbono muy tarde, va a haber más problemas de picos de glucemia y de no poder tolerar porque hay menor sensibilidad a la insulina, y en sujeto con diabetes, pues peor, ¿no? Entonces, ¿qué todavía es peor? Y es algo claro de que nada más un exceso en un horario nocturno se absorbe peor, es para que nos quede un poquito más claro. Sí, y entonces esto de, o sea, no es satanizar, ¿no? Es eso de no fruta en la noche, pues eso es satanizar, es decir, a un extremo, pero que tiene una parte de verdad esto de no estamos hechos para tolerar las cantidades excesivas de hidratos de carbono antes de dormir con unas porciones muy grandes, porque si yo reduzco el tamaño de la porción o ceno más temprano, entonces ya estoy quitando ciertas piezas del rompecabezas que me pueden afectar. Pero yo diría que, entonces, bueno, se saben más carbohidratos en la mañana, sería una cosa. Y también la parte de secuencia, que esto, pues lo hablamos un poquito en alguno de los programas por el curso de hambre y saciedad, pero también se está estudiando mucho la secuencia en la que introduces los alimentos. Entonces, también se ha visto que si tú en las comidas tardías
metes primero vegetales, luego la parte proteína, carnes, y hasta el final dejas el grupo con hidratos de carbono, por ejemplo, el arroz o la pasta. Nada más en el orden en que te lo comiste, el pico es menor y se aplana la curva de después de glucosa. Cosa muy interesante, faltan muchos estudios, pero me parece súper interesante que esto de de comer primero grasas, proteínas y al final hidratos de carbono en una comida tardía pueda tener un impacto de beneficio, ¿no? Entonces ya sé que mi horario va a ser tardío y pues no me voy a comer solamente pura proteína. Bueno, pero entonces por lo menos el orden, poderlo cambiar. O sea que aquí sí aplica el tema de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, ¿no? Totalmente. O desayuna tú solo, comparte el almuerzo con un amigo y regala la cena a tu enemigo. Totalmente. Que era lo que decía Oti, ¿no? Muchos de estos dichos populares sí tienen un sustento científico. Claro. Vienen de algún lugar, ¿no? Sí. Y también un punto importante, porque aquí estamos hablando del tema del consumo de alimentos, pero también una regulación importante dentro de la cronobiología es la actividad física o la actividad en general. Uh-huh. Y el reloj biológico, como también lo comentaba Mariana, está regulado por la hora de alimentos, que ya lo vimos con Edna y con Oti, pero también la hora de la actividad no es lo mismo, o sea, el cuerpo está pensado para que su mayor actividad sea durante el día y en la noche descanse. Entonces, cuando hay una alteración en la actividad, también se ve alterado el ciclo circadiano. Y otro factor bien importante es la luz de la noche. Y en ese sentido, lo que decía Oti, de que pues, estamos despiertos y activos. Y hambrientos. Ese tema de estar despiertos, ¿cuántos de nosotros lo último que hacemos para ir a dormir es agarrar el teléfono, por ejemplo? Y es lo peor. Y entonces dices, ya me voy a dormir, y entonces apagas todo menos el celular. Y entonces en el celular te puedes aventar 2 horas y es la luz de la pantalla, o que a medianoche te despiertas para ir al baño y tomas el celular. Y esos picos de luz o esas fuentes de luz también altera la producción de la melatonina, que es la hormona de la oscuridad y que también está muy relacionada con todo el tema del ciclo circadiano y que solo se produce en la noche. O sea, se produce en la oscuridad. Entonces, también un punto bien importante, y muchas veces como nutriólogos no lo valoramos, es la calidad o la higiene, la calidad del sueño. El sueño. Porque con todo lo que estamos viendo es que una alteración en el ciclo circadiano no nada más tiene un impacto para mayor desarrollo de diabetes o de obesidad, de enfermedades crónicas, también para cáncer, depresión, enfermedades neurológicas, y trae una influencia en la calidad del sueño. Entonces también cuando nosotros pensamos en evaluar el tema de obesidad, también deberíamos de empezar a explorar cuál es la calidad del sueño, a qué hora se despierta nuestro paciente, claro, a qué hora come, porque muchas veces hacemos el recordatorio de 24 horas y le preguntamos a qué hora comió, qué comió y en dónde comió. Pero no preguntamos a qué hora comió, a qué hora cenó y a qué hora se fue a dormir. Y cuántas y dormir realmente, ¿no? Y comió algo antes de dormirse, a veces también se va, ¿no? Exacto. Y ese tipo de preguntas también nos ayuda a entender todos los factores o lo multifactorial que puede ser la obesidad, y que no nada más es el tema del consumo de alimentos, sino también la calidad de sueño. Hay estudios donde se han principalmente hecho en ratones. Mucho de lo que se ha investigado de cronobiología es en ratones, y se ha visto como ratones que están despiertos permanentemente, llega un momento en que ya no hay modo de que regulen su ciclo circadiano y están hambrientos todo el día, tienen una mayor ganancia de grasa corporal,
hay una alteración en las cifras de glucosa, a pesar de que estén consumiendo exactamente lo mismo que el grupo control, y lo único que cambia es el tema de la luz o de la actividad física. Entonces, también todas esas cosas, la melatonina, tratar de que cuando nos vamos a dormir, realmente nos vayamos a dormir y en total oscuridad, respetar esas horas de actividad, que tanto, porque muchas veces hay personas que hacen ejercicio, por ejemplo, antes de irse a dormir, y esto también puede ser contraproducente. Entonces, todas estas cosas, además del consumo de alimentos, pues puede tener una alteración en nuestro reloj biológico. Es que cada vez, dale. Cada vez hay más intervenciones para lograr esta salud metabólica, que incluso existe el término de cronoejercicio, cronofarmacología y crononutrición. Entonces, ir más allá de la crononutrición, como dices, ¿no? Es cronoejercicio. A ver, ejercicio sí, pero ¿en qué rutina? ¿En qué momentos del día? Sueño, ok, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la hora? ¿Cuáles son los estímulos antes de dormir? ¿Cuánto dura? Etcétera, ¿no? Sí está súper importante el ritmo circadiano. Y un tema antes de que se me olvide es que también con el paso de la edad se va disminuyendo la producción de la melatonina, y esto también hace que envejezcamos más pronto. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de producir suficiente melatonina, pues ahí también le estamos pegando. Adriana está muy joven, por eso, ¿ven? Éntrale, Edna. Ya está la melatonina. Al suplemento. Oigan, el otro día estábamos analizando un caso que realmente me tenía a mí medio de cabeza, o sea, con un niño que tenía 6 años que se acostaba como a las 2 de la mañana. Porque, porque no tenía clases en la mañana, entonces, y luego lo cuidaba una tía, y entonces se levantaba como hasta completamente volteados los horarios, o sea, y en este tema, obviamente, del sueño, o sea, hay muchísimos hallazgos que sugieren que también que todo lo que es el tema del sueño tardío y la mayor variabilidad del sueño, o sea, generalmente se asocian con todos estos efectos adversos que hemos estado viendo, ¿no? Y es lo mismo, es este tema del ritmo circadiano que afecta al sueño, que afecta a la actividad, que afecta a la alimentación, etcétera, ¿no? Y o sea, aquí hay una cosa que es también interesante, o sea, muchos de los estudios que se hacen obviamente son observacionales y tampoco se han hecho intervenciones, o sea, porque se tendría que hacer unas intervenciones bastante importantes, entonces, donde dices, bueno, a ver, unos duérmanse unas horas, otros duérmanse a otras, otros, o sea, pero en grandes cantidades para ver también el efecto, ¿no? Y ahorita les comento de cuánto hay que dormir. Pero un tema ahorita también como muy importante es este tema como del desafío del horario social, ¿no? Que también se asocia con muchísimos efectos adversos para la salud. Entonces, el chiste sería que nosotros mantuviéramos este ciclo, o sea, de sueño y vigilia permanente durante todo el tiempo. Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, el fin de semana te vas de pachanga, no duermes, o sea, te vas de reventón y todo esto, sales. Comes hasta las 3. Así comes hasta las 2 de la mañana, vamos por unos tacos porque muero de hambre, porque ya me entró la cruda. Las papas. Y el otro día has estado hasta las 3 de la tarde y entonces otra vez comes lo primero que hay. Así es, y comes mal, entonces también, o sea, se le conoce como desafío social o jet lag también social, y y hay evidencia obviamente que respalda que el sueño más temprano y la regularidad en los patrones del sueño con horarios constantes para dormir se asocian más favorablemente con la salud. La pregunta también es siempre, bueno, ¿cuánto debo de dormir, no? Entonces, la Fundación Nacional del Sueño americana dice que, por ejemplo, debiéramos de dormir entre 7 a 8 horas de sueño para las personas mayores de 64 años y de 7 a 9 para los que tienen entre 18 y 64 años. Y los niños todavía necesitan más. Entonces, cuando tú tienes un niño que se está durmiendo a las 2 de la mañana, o sea,
A mí me aflige Está muy muchísimo. Y es que ¿no? sabes qué es lo grave, Claudia, que todos estos ritmos circadianos ayudan a la homeostasis metabólica. Entonces haces realmente una alteración de todo tu sistema. Y ahorita que dijeron de lo del sueño, dos puntos que se me hacen importantes y que a lo mejor esclarecen el tema, es que, por ejemplo, a las 2 de la mañana es donde es el sueño más profundo. Entonces, si rompes eso, pues estás rompiendo también tu ciclo de sueño y después te preguntas por qué tienes insomnio, ¿no? U otra también es que la secreción de melatonina empieza a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Y me voy a morder la lengua porque últimamente trabajo mucho de noche, pero está muy mal, porque lo ideal sería que a las 9 de la noche se apaguen las pantallas. Eso sería lo ideal para dar. Apague todo, ¿no? Se cierre la boca, se apaguen las pantallas, o sea, se haga todo acabar. Que muchas veces ese pensamiento es Hasta nada más de la aposentos, cantidad. solos. O sea, que nos centramos en la cantidad de Y a decir ponerse las cremas. que tenemos que dormir 8 horas, pues no es lo mismo dormir a las 9 que dormir a las 2 de la mañana, porque te puedes dormir a las 2 de la mañana 8 horas y despiertas a las 10, pero la Pero es calidad como es lo mismo. es como el calidad cambio es de diferente. horario ahorita, o sea, a mí me encanta este horario cuando ya, A mí o sea, no. yo soy feliz porque yo Pues me este es el levanto todos natural, los ¿no? días. Este es el Sí, natural. o sea, a mí me encanta, yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana. A mí el tema de que a las 7 yo ya pueda salir a pasear a mi perro y Sí, que eso esté es buenísimo, ya de sí, de día acuerdo. es lo máximo. O sea, Ahora, yo quisiera decir, real. ahora ese desafío social que sí ha sido estudiado, pues ahora yo diría el desafío del aislamiento, porque es el mismo desafío, pero no con social, pero sigues estimulado hasta las no sé qué horas, te acuestas tardísimo, pero estás comiendo tal vez frituras o panecitos o galletitas mientras ves pantallas y entonces aparte no registras lo que comes y al día siguiente te levantas a las 10 porque pues estoy encerrada y puedo hacer home office, o el niño se durmió a las 12 y se levantan a las 11 porque su clase es a la 1. O sea, es un desafío de la Una alteración mismos efectos. grave que se está viviendo pero ese ahora con la desafío, la verdad, también, o sea, por ejemplo, otra vez, o sea, volviendo a los niños y de toda la pandemia, o sea, realmente a mí me parece que, bueno, yo algo que he tratado de hacer así muchísimo con los niños es realmente tratar de lograr de que se sigan durmiendo a las mismas horas, independientemente de que no se tengan que levantar tan temprano, por ejemplo, Por las porque no clases. tienen que vestirse y salir corriendo y el viaje a la escuela o lo que Claro, sea. pero que no Entonces, alteren su reloj biológico. que no alteren su reloj biológico. Rutinas, horarios, súper así es. importante a los padres de familia. Pero incluso los adultos, no nada más los niños. Claro. Los adultos también Así es. debemos de tener Los niños rutinas. están así porque los adultos no están poniendo ese énfasis, ¿no? Porque son Pero- los papás los que tendrían que. Entonces, Pero, por ejemplo, decía Clau que 7 horas debemos de dormir mínimo los que estamos en ese rango entre No 18 y ¿qué? duermen. 64 años. 18 y 64. Pero ¿saben qué? También una cosa que se me hizo muy interesante es que, o sea, lo que no es favorable es este tema del jet lag, ¿no? Que hagas así, que te duermas a las 3 de la mañana y todo el fin de semana y lo alteres. Pero lo que sí es favorable es que, por ejemplo, trates de recuperar sueño los fines de semana. Eso sí es favorable. ¿A Entonces, que duermas si tú, más los que fines? duermas más, o sea, que hazte cuenta. Ya estoy muy Lo recomienda mi nutrióloga. Esa me gusta. O sea, que tú te vayas, que tú digas, ok, Entonces se el vale sábado, tomar la siestecita el sábado y el domingo para recuperar. no, ¿cuál? La siestecita esa se debe de tomar todos los días. O sea, yo eso me soy gusta. de ese departamento, Oiga. o sea, de 15 minutos ojo cerrado a las 3 de la tarde, o sea, nada más para recuperar el sueño. Ese también vale la pena, porque Va. estás como cargándote también, o sea, darte un descanso también para poder seguir trabajando. Porque, No aquellas y más siestas que ahorita. echabas de 2 horas y media en la prepa. No. No, Sí, esas amigas no. que cierran cortina y se ponen pijama y todo. No. Sí, ya están los antifaces. Sí, No, sí, Que sí. realmente lo que haces es Haces bolas. Pero ¿no? otra vez, en el tema del sueño también es importante, o sea, con esto de que decía Sabi, no nada más del celular, o sea, creo que ya no sé ni dónde lo habíamos dicho, pero también ya lo habíamos dicho, el tema de cuando estás durmiendo, o sea, es apágale a la luz del reloj, o sea, con el tema de la secreción pantalla de de la melatonina. Porque si tienes una pantallita o alguna luz que te está reflejando de alguna luz, fuente de tu luz. secreción Así de es. melatonina va a disminuir.
y tu Pero sabes calidad. que aunque tenga los párpados, o sea, cerrados, va a pasar la luz, o sea, Sí. siempre se indica que preferencia ni focos prendidos para el baño o así, de preferencia no, para que sea Yo un duermo con un descanso mucho más cojín profundo. arriba de la cabeza, se los prometo, llevo años. ¿Y saben por qué? Por el tema de la menopausia y la dormida. Entonces, o sea, para poder dormir, o sea, para poder así dormir con una calidad de sueño lo suficientemente buena, me acostumbré a que, o sea, por el tema de que al marido, ¿verdad? Anda con el no sé qué prendido a todas horas y todo ese rollo. O sea, que poder dormir lo aislarte tú. suficientemente. Así es, dices, bueno, pues Sí, no me hacen voy a ir a eso, con otro una cuarto, almohadita. pero así es. Y Sí. yo sigo durmiendo Ujú. con el, nada más para para decir secreción de melatonina, o sea, Al y 100. Que tratar de también dormir otra lo mejor cosa posible. es que precisamente por esta mala calidad del sueño se ha incrementado el consumo de melatonina en pastillas. Ah, Sí. Y si bien es natural, puede ser inocua, o sea, puede no causarnos daño, como no está regulada y tú puedes ir a la farmacia y Sí, comprarla, la compras. Ujú. también hay que tener cuidado, o sea, respeto, sí. hay que tener una prescripción médica precisamente para regular la cantidad en el consumo. Claro. Porque Entonces, mueve también todo es esto otra importante. vez, es lo mismo, ¿no? Está moviendo una de las piezas clave de Ujú. todos estos relojes. Y algo que me gustaría complementar cuando hablamos de metabolismo y salud, recordemos que todos estos procesos que se cambian biológicos afectan el estrés oxidativo y por eso también todos los aspectos de vernos más cansados, estar así con hasta la piel se refleja ese descanso que queremos, no solamente los ojos, Envejecimiento. sino la piel. Por eso debemos de acostumbrar, incluso cuando hablo con los pacientes les digo que monitoreen el sueño, ahorita que ya tenemos monitores, así que también con lo del los pasos podemos monitorear el sueño, y el sueño te lo monitorea, sueño profundo, sueño ligero, sueño REM, y cuando nos mantenemos despiertos nos estamos moviendo a cada rato. Y si no contabilizamos el tiempo mínimo, porque yo sí lo pregunto en la consulta, te das cuenta que el paciente batalla mucho para perder peso, tiene incluso para el control de la presión arterial, también lo hemos visto mucho porque los niveles de cortisol no pueden bajar a que puedan ese cambio de recuperación que hace y de reparación lo que hace nuestro cuerpo y empiezan a tener niveles de glucosa más altos, que ahorita ya lo habíamos mencionado, incluso esta parte de la presión arterial. Por eso, por lo menos yo sí la he puesto a las 7 horas, si no las alcanzas, por lo menos si son 6 y fracción, pero que estén bien descansadas, porque si no, estamos, pero todo el día ya así como con un low battery que necesitamos como que denme mi café y tampoco es el medio para el cual tenemos que estarnos estimulando porque creo que hacemos lo contrario, estamos como vicioso. sobreestimulando al sistema nervioso central. No hay En lugar de decir en la noche me voy a tomar un té que no tenga cafeína, que tenga, por ejemplo, un relajante, más té de flores, sin cafeína, etcétera, pero estamos tomando café o tomamos algo que nos estimule para seguir trabajando cuando el cuerpo ya te dice, ¿sabes qué? No. Apaga la computadora, apaga la televisión y es hora de mejor ya descansar, pero es importante que sí reconozcamos ese tipo de ciclos porque nos empieza a deteriorar el sistema y no es nada más por cuestión de envejecimiento, es cuestión del control metabólico de la salud. Necesitamos los switch. Y eso también, pensando en el tema de Claudia, del caso de este niño que duerme hasta las 2 de la mañana. Sí, pero son miles de niños, pero sí. Es de muchos niños que no se está, o sea, no se está cuidando la calidad de sueño y considerando que México es un país con altas tasas de sobrepeso y obesidad, este es un factor que deberíamos de estar cuidando, no nada más la alimentación y la actividad física, sino también la calidad del sueño en los niños. Ese estilo de vida, ¿no? Otra vez. No, a mí me da una vicioso, así, por todos lados. Me da así como que de una hecho, ansiedad. o sea, el tema del sueño es tan delicado que incluso los chinos antes, una estrategia de castigo era restringir el sueño a los presos o a los traidores, y así se castigaba, restringiendo el sueño. Es una medio de tortura. Te están castigando, ahora, Mariana. Muchos adolescentes ahorita se están quedando con videojuegos toda la noche. Sí. Y empieza a alterar su consumo. Conozco casos, su consumo de alimentos, no hay ejercicio, y empieza a afectar, pues obviamente ya cómo te sientes también.
Empieza a haber Así es. problemas ya, trastornos de salud mental, porque todo está ligado y no, es que no podemos vivir así. O sea, sí tenemos que hacer un switch de apagar a fuerza. Entonces, Y Así apagar, como dices tú. ¿Qué les Oigan. parece si Oye, para irnos a dormir? Pero Oigan, hay que ir día, diciendo todavía las no. netas. Antifaz, vamos a decir las netas con Sí. antifaz. Netas. A ver, ¿quién va a decir empieza? las netas? En el orden que platicamos, si quieren empiezo yo. Ya tengo sueño y me quiero ir a dormir. Sí, yo empiezo y apago la cámara. Bueno, pues además de la cantidad y el contenido de los alimentos, el momento de la ingestión es crítico para el bienestar de un organismo. Exacto, Muy ¿no? bien. Cantidad, calidad y tiempo de sigo yo. comida. Ay, perdón, sí. Bueno, si quieres, dale, Oti, yo ahorita doy el mío. No, vas. Bueno, era nada más que recordáramos eso de los mitos de los hidratos de carbono por la noche. Es mucho más allá que solamente decir no consumir los hidratos de carbono, pero sí aprender a identificar en cada uno de nosotros cuál es el mejor horario para poder descansar y no tener todo este tipo de alteraciones que mencionamos. Esa es la neta. Hay que individualizar, hay que identificar, porque cada uno de nosotros tenemos un ritmo de trabajo diferente. Yo diría que es muy importante hacer una reflexión para saber parar, apagar y acabar, ¿no? Acabar de trabajar, parar de comer, parar de estímulo celular, etcétera, acabar el día, ¿no? Eso es ahorita, creo que es un factor muy relevante en salud metabólica, es a donde se está yendo mucha evidencia y no nada más es lo que comemos, sino cuándo lo comemos y con qué lo acompañamos, ¿no? En estos tiempos, y respetar el ritmo circadiano, pues sí es crucial. Yo diría que hay que tener en consideración las horas de actividad que tenemos, de actividad en general, y también ponerle atención y foco al tema de la luz, irnos a dormir con luces apagadas, pantallas apagadas, celular apagado, y realmente como nutriólogos también estar monitoreando este tema de la calidad de sueño que puede estar alterando metabólicamente muchas funciones de nuestros pacientes. Nada más en el tema ese de apagar el celular, o sea, por ejemplo, si tienes familia en otros lados del mundo con otros horarios, o sea, tienes que apagar el celular, si no es ping, 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 a todas horas de la noche y ahí también, o sea, no duermes nada. Yo sí quiero decir, o sea, como mantener nuestros horarios de sueño y vigilia durante toda la semana, o sea, tratar de que no haya tanta variabilidad del sueño. Y también como abonarle a lo de Oti y hablar de las cantidades, o sea, que realmente no sea la cena tu mayor alimento, que trates de desayunar mejor, porque también si desayunas bien y comes bien, en la cena tal vez hasta ni hambre te da, o sea, si fueras a comerte 1500 calorías, o sea, podrían ser 800 en la mañana, 500 a mediodía y 200 en la noche o más tarde y esas también se asocian, ¿no? Con mejor control metabólico. Y nada más, mantener el ayuno nocturno. Sí. Al menos de 12 horas, muy importante en este tema. Eso sí. Y aparte ayuda mucho a la parte, la digestión, no nada más la parte metabólica, la parte digestiva. Bueno, sí. Y que eso no quiere decir no desayunar, porque entonces muchos ya no desayunan. Más bien cenar temprano. Exacto. Así es. Cenar temprano y luego ya desayunar a tu hora. Sí, porque muchos cenan pesado y ya se saltan el desayuno y eso tampoco ayuda. Lo mismo que decía yo, ¿no? Sí, afecta metabólico. Oigan, y esta semana hemos vivido una semana súper controversial en relación al tema del estigma, así es que la semana que entra les vamos a tener un programa bastante especial que le vamos a poner como nombre La neta de lo que te estás tragando, porque, o sea, pensamos que es el mejor título que le podemos poner a una campaña que se está dando a nivel nacional en estos momentos, que realmente es algo
controversial, Se necesita erróneo. revisar, ¿no? Con cuidado, y eso es lo que Y vamos a con hacer. mucho cuidado y también hacerlo de una forma crítica, sobre todo constructiva. Así es, para tratar de explicar por qué no se deben de usar este tipo de palabras, ¿verdad? O este Así tipo de es. publicidad para educar a los niños. Así es que bueno, pues nos vemos Gracias. entonces la semana que entra y gracias a todos y no se les olvide seguirnos, darle like. Gracias, Nutrinetas. Gracias a todos. Gracias a todos. Y a dormir. A dormir. Adiós. Ay, sí. A luces las 12 del apagadas. Bye. Adiós.